el tema que hoy tendremos a continuación, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. En realidad fueron palabras dichas por San Juan cuando al final de su vida ya se encontraba en el cautiverio. Los romanos lo habían llevado a una rocosa isla allí en Patmos para que se muriese, porque no habían podido quitar la vida de otra manera. Dios lo había protegido, no había forma, no había manera. Entonces lo mandaron a Patmos para que se muriera allí de hambre y de todo lo que podemos imaginar. Pero poderoso es Dios para guiarnos, poderoso es Dios para protegernos. Y entonces fue allí cuando en un santo sábado, escuchemos bien amigos, en un santo sábado, el Señor ahora le da la gran visión del Apocalipsis, que tiene que ver con los eventos, por supuesto, desde Cristo hasta el fin de la historia humana, hasta el día cuando Cristo regrese. Juan en el cautiverio en el santo sábado. Y leemos allí en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 10 lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estaba allí de paseo, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Es un texto tremendo. Estaba allí por la fidelidad. Él sabía que la vida de él dependía del Todopoderoso, y tenemos que nosotros entender esto, y que nadie podría sacarle esa vida mientras realmente se mantuviese fiel a Dios. Saben que San Juan fue el último discípulo en morir. Los demás habían muerto, unos despedazados, descuartizados, algo tremendo, porque Roma estaba persiguiendo a los cristianos en forma atroz en esos días. Pero aquí estaba San Juan, a causa de la fidelidad, de seguir el testimonio de Jesucristo, como dice el texto, ¿verdad? Y el versículo 10 agrega lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el Santo Sábado. Yo soy el Señor del sábado, dijo Jesús, les dijo a los fariseos un día, ¿verdad? De manera que estaba allí en un sábado. Yo no sé en qué momento, no sé en qué parte del día. Normalmente los cristianos fieles adoramos al Creador en la mañana para tener tiempo en el resto del día para hacer las obras de bien y seguir estudiando la palabra de Dios. Pero bien, él allí repentinamente, el ángel enviado por Dios aparece para enviarle esa gran visión. Y leamos a continuación allí el capítulo 22 y el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es notable, estamos tocando ya el cierre de la palabra de Dios. Y yo escogí especialmente para este sábado ese cierre. ¿Cómo cierra la Biblia? ¿Cómo Dios dirigió las cosas? Aquí dice claramente que el Señor le habló. El ángel estaba hablando, ¿verdad?, a él. Cristo mismo, por supuesto, había enviado a ese ángel. Y es notable que allí dice, te voy a mostrar las cosas que deben suceder. ¿Cómo? Dice, pronto. ¿Qué cosas debían suceder pronto? ¿Qué cosas? Nos preguntamos, como allí vemos en la pantalla, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 7 ahora. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, he aquí vengo pronto. Pero saben que en el Apocalipsis aparece muchas veces, he aquí vengo pronto. Pero este vengo pronto tenía un significado muy particular. Y sobre todo para nosotros que vivimos en la hora del cumplimiento de la tremenda profecía que estamos analizando en este día, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, feliz aquel que realmente acude al Señor para ser fiel. Allí estaba Juan, ¿verdad? El versículo 10 agrega lo siguiente. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Juan, no selles. En la Biblia significa sellar, significa ocultar.
Juan, yo te estoy revelando algo, el tiempo está muy cerca y Juan es trasladado hasta nuestros días para entender más de cerca, aunque sea en la visión, ¿verdad? Estamos hablando de que 2000 años antes, ¿verdad? De nuestros días. Pero él es trasladado para que podamos nosotros entender hoy más que nunca esta gran profecía que el Señor quiere darnos. ¿Qué tiempo está cerca? ¿A qué tiempo se refería el Señor cuando le hablaba a Juan de esta manera? ¿Qué tiempo estaría cerca? ¿Qué tiempo es el que ha llegado? Y saben, mis apreciados amigos y hermanos, en Apocalipsis 22, el versículo 11, habla de un tiempo muy solemne que nosotros estamos viendo. Miren lo que dice allí. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El día cuando el Señor deje de interceder, tan cercano, en el gran juicio investigador, en el lugar santísimo, allí intercede el Salvador por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para limpiar toda maldad, y entonces Él vendrá. De manera que pensemos en la solemnidad de la hora en la cual vivimos. Juan solo pudo verlo en visión. Juan vio nuestros días en visión y pensó en el pueblo de Dios que tendría que pasar por esa hora solemne de la historia, en el gran Yom Kippur, o sea, el día de expiación representado en el Antiguo Testamento, para que entendamos mejor nosotros hoy. Qué grande es poder comprender las cosas del Señor, ¿verdad? No siempre el Señor va a interceder por nosotros, pero ¿saben para qué viene pronto Jesús? ¿Para qué? Es lo que vemos en la pantalla, ¿verdad? Leamos el texto ahora 12 y 13 que dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice aquí el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el Señor quiere dar el galardón, es la razón por la cual Él trazó todo el plan de salvación para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Y ahora el Señor dice, vengo pronto, Juan. Cuando llegue ese momento, la palabra de Dios se está cerrando con estos pensamientos. Estamos llegando a la tierra prometida, la tierra de Canaán, como recién Matías nos decía en el estudio, ¿verdad?, de lo que teníamos hoy para estudiar acerca del Santo Sábado. Pero ¿entendemos realmente esto? Estamos preparándonos para ese glorioso día que pronto amanecerá, porque el Señor lo dice de esta manera, ¿verdad? Es claro, Él viene y después recalca, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Fuera de Él no hay. En otras palabras, Él es eterno. Y esa eternidad es lo que el Señor quiere compartir con nosotros. El versículo que sigue, ¿verdad?, nos muestra algo. Pero antes de esto vemos dos láminas allí en la pantalla. Vemos la tierra prometida por un lado, ¿verdad? Y la nueva capital, me refiero a la nueva Jerusalén. Cuando veamos ese hogar, porque todos iremos de sábado en sábado a adorar al Creador en la tierra nueva, ¿verdad? Y por otro lado está allí la tierra envuelta en llamas, porque el Señor, al fin del conflicto, eso lo vamos a ver desde el miércoles en adelante, el Señor va a destruir completamente este mundo que nosotros arruinamos. Y Él nos va a dar el galardón, es parte del galardón de Dios. En aquel hogar ya no habrá más quien transgreda ninguno de los mandamientos de Dios. Y por supuesto el Santo Sábado, como aquí lo hacen los hombres, ¿verdad?, que nos siguen los caminos del Señor. Ahora bien, solo una solución para poder guardar el Santo Sábado. Y saben, mis apreciados amigos en Cristo Jesús, mis apreciados hermanos, porque San Pablo dice que somos hermanos en la fe, cuando comenzamos a andar en los caminos de la salvación y andar en los caminos de la vida eterna. Solo una solución, ¿verdad?, es mirar los clavos que atravesaron los pies de Cristo, también sus palmas, en el Gólgota cruel, para que nosotros podamos llegar a comer del árbol de la vida. Matías nos hablaba hace instantes atrás de qué, nos hablaba del maná, del pan del cielo, porque así es Dios. Les mandó en el medio del desierto, de la sequedad del desierto, ese pan del cielo, para que ellos comiesen, ¿verdad?
nosotros necesitamos hoy, nuestra vida es breve, corta, llena de enfermedad, de tristeza, necesitamos comer del árbol de la vida, necesitamos probar del fruto que por tanto tiempo el hombre expulsado del Edén a causa de la desobediencia llegó a gustar la muerte, ¿verdad? Por eso dice en Apocalipsis 22, versículo 14 lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quieres entrar por las puertas de la ciudad? ¿Quieres lavar tus ropas? Y el Señor está hablando aquí de ropas totalmente inmundas que por naturaleza tenemos. Los seres humanos no nacemos sin pecado, sino que nacemos bajo la condenación del pecado. Si no fuese por el poder de Cristo, nadie podría hacer la voluntad de Dios, ni nadie podría andar en los caminos de Dios. Por lo tanto, acudamos al Rey del Universo, mientras Él intercede. Yo quiero limpiar tus vestiduras, dice el Salvador, para que tengas derecho a la ciudad celestial y para que tengas derecho de comer del árbol de la vida. Me dice a mí Rubén, sé fiel. Vas a vivir conmigo para siempre. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en esa realidad. No olvidemos nunca jamás esa realidad de que vamos a vivir la eternidad y no debemos desconfiar del Señor. Pero cuán tremendo es cuando desconfiamos en esta vida de que Él nos puede fallar, amigo mío. Si el Señor cuidó del pueblo de Israel en el desierto 40 años, ¿no nos podrá acompañar a nosotros en esta vida? ¿Por qué desconfiar del poder de Dios? ¿Vamos a ser fieles al Todopoderoso? ¿Vamos a guardar el Santo Sábado como Dios manda, de acuerdo al mandamiento? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Nuestra vida debe nacer otra vez. No somos espirituales, por naturaleza somos carnales, pero el Señor quiere vestirnos de ropas de gala, de ropas blancas, como dice la Escritura, ¿verdad? Ahora bien, miren lo que dice allí en el texto 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Allí está hablando en un lenguaje impresionante, amigos míos. Porque Cristo mismo va cerrando la palabra de Dios. Él es el dueño de la palabra, ¿verdad? Él es la fuente de verdad. Él inspiró a los santos profetas. Y nosotros por eso tenemos que leer la palabra de Dios con solemnidad cada día y en cada momento de nuestra vida. Dice más, los perros estarán ¿dónde? Fuera. Y yo voy a decir por qué dice Jesús esto acá. Dentro de instantes. Pero también dice otras cosas más. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. O sea, los que transgreden la ley moral de Dios. Porque sin Cristo no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a odiar, vamos a pecar, vamos a entrar en todo tipo de transgresión. Y el que no guarde el Santo Sábado, ¿se acuerdan de ese tema? 10 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 0 en asuntos espirituales. Amigos míos, o nos acercamos a Dios, o de lo contrario, pertenecemos al autor del pecado. Pero vuelvo otra vez a la primera frase. Mas los perros estarán fuera. ¿Saben? Es un término terrible este. Hubo uno que fue realmente y se comportó como un perro en su dureza, en su tenacidad para querer manejar las cosas espirituales de acuerdo a su antojo y parecer. Y fue uno de los 12 discípulos, nada menos que esto. De manera que entendemos lo que es la salvación, amigos. Cristo puede estar a nuestro lado como está a través de su Espíritu, llamándonos al arrepentimiento. Quiere que seamos salvos, que heredemos la vida eterna, pero depende de nuestra condición de rendirnos. Nuestra voluntad por naturaleza no quiere, por lo tanto debemos doblar nuestras rodillas donde estemos y decirle, Señor, que yo no sea como Judas Iscariote, que entregó al autor de la vida. Por eso vemos allí, aunque pequeño, pero en la pantalla, ¿verdad? El momento cuando Judas llega al extremo de darle un beso allí en el Getsemaní, ¿verdad? A su amado Salvador. Y Cristo lo mira y le dice, con un beso, Judas, entregas a tu maestro. ¡Qué terrible! Así nosotros, si nosotros no somos obedientes, vamos a entregar al maestro así con un beso, en la desgracia del pecado,
Qué terrible será cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y Judas se levante, porque se va a levantar en el día posterior también, para recibir conforme a sus obras, como leíamos recién en la palabra de Dios. Ahora bien, Cristo nos habla personalmente en el día de hoy. Y antes de abrir la palabra de Dios en el siguiente pasaje, yo quiero decirles algo. Hubo algo en la Biblia, o sea, la muerte de Cristo es tremenda. No podemos entenderla del todo, lo entenderemos en la eternidad, cuando el Señor nos enseñe más, el gran plan de salvación. Solo hoy yo puedo cantar himnos de alabanza a Él, puedo rendir mi corazón a Él, mi mente, ¿verdad? Para que mi mente pueda realmente pueda crecer por el poder de Dios, si soy obediente y fiel. Ahora bien, ¿saben? Cuando iban camino hacia el Gólgota cruel, Cristo iba arrastrando la pesada cruz. Ya no podía llevarla, porque sus fuerzas no daban más. Toda la multitud homicida, que se gozaba en ver ese cuadro horrendo y ver la sangre aún que caía de Cristo, porque los lacerazos del soldado romano habían causado feroces heridas, ¿verdad?, en sus espaldas. Un cuadro hizo que un silencio llegase repentinamente. ¿Qué cuadro era? Era el cuadro de Judas Iscariote, de ese perro espiritual del cual presenta el Señor. Cuando se dio cuenta que su caso estaba perdido, cuando se dio cuenta que realmente él mismo había cumplido la profecía y había entregado a su amado Salvador, a pesar de que pocas horas atrás él había lavado los pies de él, allí en la cena, ¿verdad?, conforme a lo que se debe hacer. Y saben, amigos, qué terrible. ¿Vieron ese cuadro cuando Judas se colgó? Cuando murió fue tan grande el peso que se separó, o sea, el cuerpo se separó de su cabeza, cayó en el suelo el cuerpo, ¿verdad? Y se desparramaron sus entrañas, y los perros estaban comiendo sus entrañas. Por eso el texto dice, los perros estarán fuera. ¿Qué somos nosotros hoy? Hermanos míos, hay tan solo dos posiciones en esta vida. O somos leales al Creador, o somos como fue Judas Iscariote. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que de veras podamos andar en los caminos de Dios. Allí el versículo 16 del capítulo 22 que estamos estudiando dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Saben, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, aquí el Señor es muy, muy claro. Al decirnos que Él recalca algo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Nosotros trajimos oscuridad a este mundo, lo sepultamos en el lodo del pecado. Mas el Señor dice: yo haré resplandecer la gloria eterna para siempre, porque yo soy la luz verdadera. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Pero dice algo más el pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué dice eso? Nos recuerda que Él también conoce nuestra naturaleza. Él participó de nuestra naturaleza. Y de acuerdo a las profecías, Él nacería de la descendencia de David. De manera que nos hace recordar, y me dice Rubén, o a ti que estás allí mirando en lugares diferentes de este mundo, hoy debemos reconsagrar nuestra vida a Jesús. Acudamos a Él en este sábado como nunca antes, amigos míos, para que podamos entender que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, pero también es el linaje de David. Él me entiende, Él me comprende, Él sabe la lucha que tengo para hacer las cosas de Dios. Rindámonos al Señor. Entonces realmente entenderemos lo que es la verdad de Dios y al pueblo de Dios. Hermanos míos, yo sé que a algunos hasta les ha costado contestar las lecciones, porque existe la desconfianza. Satanás sembró la desconfianza en esta tierra, pero Dios en su misericordia tiene un pueblo y lo tiene preparado, ¿verdad? Y se está preparando para, a través de la historia, ¿verdad? Ese pueblo comienza acá, los que siguieron fieles a la lealtad de Dios y llegan hasta la tierra nueva, a la patria celestial, cuando termine la historia terrena. Ahora bien,
poderoso el llamado al remanente. ¿Qué quiere decir remanente, mi apreciado hermano? Remanente, el resto de la descendencia, o sea, la última parte de la descendencia de la mujer. Y hablo de la mujer verdadera, del pueblo de Dios. O sea, vivimos en la hora del fin, vivimos en la hora del advenimiento, cuando Cristo va a regresar por segunda vez. De manera que, como nunca antes, tenemos que amar al Salvador. Por eso el Señor está apurado para entregarnos el galardón que leíamos recién. Y ese galardón es la vida eterna. Es la luz que nunca más se apagará en nuestra existencia. En esta vida puede ser que no nos veamos, amigos míos. Pero eso qué importa. Lo que interesa es que nos veamos en el día de la resurrección. En el día cuando Él vuelva para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Allí, en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 17 agrega: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, en primer lugar dice allí el espíritu y la esposa. Pero yo quiero analizar un poquito este pasaje. Ustedes ven allí en la pantalla, ¿verdad? Ahora un instante. El Espíritu de Dios, aquel Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios vino a ordenar y crear la tierra, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios que intercede por nosotros en la hora postrera, y todavía el Señor continúa con su intercesión en el santuario celestial. Y dice, aún un poquito más, pero mis hermanos en Cristo, la hora está avanzada y se termina el tiempo de gracia. El Espíritu dice, ven. El mismo Espíritu Santo de Dios habla a la divinidad y dice, concluye la obra, Señor, termina con esta obra. Más, y la esposa dice, ven. ¿Por qué dice así la esposa? Veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es la esposa en Apocalipsis, capítulo 22? Leamos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. De manera que aquí el Señor dice que su esposa es ¿qué? La Jerusalén celestial. Y a veces nosotros, ¿y cómo? En realidad la esposa del Cordero es la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios. Pero mis hermanos, ahora estamos viendo, Juan mismo está viviendo las horas realmente finales de la historia. Nosotros a veces nos afanamos tanto por las cosas temporales, tanto por las cosas de esta vida, pero tenemos un hogar, tenemos una bella casa, mucho más bella que lo que podemos tener en esta vida. Por lo tanto, apresuremos nuestros pasos para entregarnos al Rey del Universo. ¿Saben? Porque la Jerusalén celestial no estará vacía. Juan ve ese cuadro, por eso es la esposa del Cordero. Zacarías 14, 4 y 5 dice allí, ¿verdad? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. De manera que todo el pueblo de Dios habrá de habitar confiadamente. Y cuando la Jerusalén celestial descienda, porque ya vamos a estudiar ese tema, no lo hemos visto todavía, pero lo veremos en esta semana, vendrá con todo el pueblo de Dios. La Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal solo sirvió para entregar a Jesús. Fracasó, pero el Señor hizo un bello hogar que ninguna pluma humana puede describir, con sus calles de oro y sus puertas perlinas. Ese bello hogar que nos espera si tan solo confiamos en el Señor. Poderoso el llamado a ese remanente. Y miren ahora el texto, vamos a analizarlo mejor. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y ahora notemos, allí está moviéndose la línea, ¿verdad? Y el que oye, diga ¿qué? Diga ven. ¿Estás tú escuchando? ¿Quieres unirte en esta mañana a la voz del Espíritu Santo de Dios? ¿Quieres unirte a la voz de la esposa del Cordero? Ya en la Jerusalén celestial el Señor está diciendo, Rubén, tu hogar está preparado, todo está listo. En esa hora nos toca vivir, justo al final, al fin del conflicto entre el bien y el mal. El Señor quiere darnos el galardón,
el galardón es bello, todo está preparado para que podamos heredar ese hogar y esa tierra, ¿verdad? Pero nos uniremos al cántico de la esposa del Cordero, al cántico del Espíritu Santo de Dios. Podremos decir, ven Señor Jesús. Saben, aquí notamos, y el que tiene sed, dice el resto del pasaje, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amigo mío, antes que Cristo regrese, el pueblo de Dios debe terminar con la misión para la cual Cristo lo colocó en este mundo, ¿verdad? Y debemos de dar a conocer del manantial de vida, de las aguas cristalinas que brotan de nuestro ser, cuando nos entregamos de veras al príncipe de la vida y nos rendimos a Él plenamente. He aquí que entonces habrán de convertirse miles y miles y miles en el tiempo de la lluvia tardía, como yo mencioné, pero necesitamos una entrega hoy, indivisa, porque la lluvia tardía no va a descender sobre ninguno que no crea las cosas que estamos hablando en esta mañana. Estamos viviendo el final. Ya esta Biblia que tengo aquí en mi mano, ¿verdad? Y que estamos recibiendo las diferentes personas cada día, está llegando a su última página. Nos encontramos al fin del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dar de beber de las aguas cristalinas a este mundo. Vamos a entregarnos de veras a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. ¿Sabes, amigos? Yo en una ocasión no siempre elegí ser o estudiar teología. No siempre elegí ser conferenciante toda mi vida como lo he sido, sino que estudiaba otra carrera, ingeniería química. Y saben, me gustaban las cosas de la química y aún las cosas explosivas, cosas tremendas. Y un día me puse a estaba fabricando un receptor de radio, porque realmente me apasionaba eso. Y por supuesto quería hacerlo, y lo terminé, y estaba terminando viendo una hoja que tenía que ver con aquellos más antiguos receptores de radio, ¿verdad?, a transistores que se estaban haciendo recién, y entonces miré y dije, aquí los ingenieros están equivocados, yo no entiendo por qué razón este circuito tiene esto, está equivocado, los ingenieros que a veces hacen las cosas las hacen re mal. Por lo tanto, yo voy a cambiar el valor de este resistor o resistencia y voy a cambiarlo por este otro valor. De manera que tomé el soldador, tomé el otro, coloqué el otro resistor que a mí me parecía y lo armé perfectamente. Allí estaba listo, absolutamente listo. Llegó el momento de probarlo. Tenía allí un osciloscopio, de manera que traté de colocarlo en la frecuencia adecuada. Estaba en la frecuencia, de manera que ahora, ¡prum!, apreté, después de oprimir el botón que tenía que realmente oprimir, comencé a ver un poquitito el dial y encontré un canal, o sea, una emisora que andaba con una fuerza impresionante. Y entonces yo sonreí y dije, ¿no ve que los ingenieros no saben nada? Ahí está. Y en realidad le daba volumen y se sacudía, se estremecía el receptor de radio. De manera que dije, ahí está, los ingenieros no saben nada, yo sé más que los ingenieros. Y entonces ahora comencé a buscar las otras estaciones. Pero recorrí todo el dial de una punta a la otra y no encontré ninguna estación más. Entonces me di cuenta que la única solución era tomar de nuevo el soldador, cambiar el resistor que había puesto mal y poner el adecuado, lo que los ingenieros decían. Cuando hice esto y nuevamente probé el receptor de radio, todas las estaciones aparecieron en forma unánime. Amigos míos, nosotros también somos un receptor de radio mal armado. Esa es la realidad del ser humano. Puede ser esta nuestra realidad de hoy. Vivir en la hora del fin, vivir en la hora en la cual Juan, el apóstol San Juan, quiso vivir, ¿verdad? Porque en realidad, ya vamos a ver enseguidita con qué palabras termina Juan específicamente. Aquí dice, el que tiene sed, venga. Seremos manantiales de verdad y de luz en la manera en que seamos receptores armados de acuerdo al plan del cielo, al plan de Dios en la hora postrera
de la historia. Por eso podremos decir al mundo entero, aunque hoy nos parece difícil, salid de ella, refiriéndose a Babilonia, la Babilonia espiritual de este mundo. Salid de ella, pueblo mío. Salid, dejad los pecados de Babilonia, dejad los pecados que tienen que ver con las falsas religiones, dejad los pecados de Satanás, dejad todo aquello que se aparta de Dios. Sed un manantial de luz en esta hora tardía de la historia. Entonces la misión final del pueblo de Dios será una realidad. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, estamos preparados para entrar en el reino de los cielos. Estamos preparados para recibir el galardón que Cristo nos ofrece. Y si queremos, deberíamos estar preparados. ¿Saben? Lo único que nos separa de la eternidad es la terminación de la obra de Dios. Y como pueblo de Dios yo quiero poner hincapié hoy todos, el que les habla, tiemblo mientras digo estas cosas. Porque depende de nuestra entrega al Señor, depende de la forma en que nos hayamos entregado al príncipe de la vida, para que podamos entonces recibir la promesa del Todopoderoso. Miren, el versículo 20 dice lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Saben, cuando la experiencia nuestra sea una entrega incondicional, y una entrega incondicional tiene que ver con la entrega de nuestra mente, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de los dones que Dios nos dio, aún de las cosas materiales. Primero está el reino de Dios, las cosas materiales se van a terminar dentro de poco tiempo. Entonces el Señor dice, cuando esto se cumpla en vosotros, el Señor dice, he aquí yo vengo, ¿cómo? En breve. Ahí está. No es vengo pronto, sino vengo en breve. Es la hora del fin, es la hora cuando el Señor vendrá para terminar. Y Juan allí mientras escucha al Salvador, mientras ve los cuadros enormes que nos presentó el Señor en la mañana de hoy, mientras ve la voz del Espíritu de Dios, ven Señor Jesús, mientras ve la voz de la esposa del Cordero que dice, ven Señor Jesús, ya en la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y aquí Juan exclama, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Haremos nosotros lo mismo? Exclamaremos en este día especialmente, ya al atardecer, porque el sol se está poniendo y termina el Santo Sábado. Hemos escogido, porque por supuesto el Señor puso al sol como señal, ¿verdad?, del día y la noche, como ya sabemos en la creación. De manera que cuando se ponga el sol ya será otro día, será domingo. Pero ¿saben? He aquí que nosotros... El Señor nos dice al atardecer, y como hijos de Dios despedimos el Santo Sábado. Es un día apartado por el Señor, separado por Dios, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Eterno. Y entonces, amén, Señor Jesús. Nos lleva hasta el día cuando las tumbas se abrirán. Fiel es el que prometió, mi apreciado hermano. No dudes de Dios, no dudes del Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá a buscarnos para darnos el galardón, como hemos estudiado en el día de hoy en forma muy grande. Nos veremos allí en la patria celestial, como dicen, nos veremos junto al río. Podremos vernos en torno al río de la vida, que sale del trono de Dios, del trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos llevará para que veamos ese trono. Hoy debo simplemente señalarlo, ya lo estudiaremos más de cerca. ¡Qué cuadro más enorme! Saben, esta música dice, tal como soy de pecador, la letra de este himno cántico. Tal como soy de pecador. Jesús viene a sacarnos del pantano del pecado. Receptores de radio mal armados, para transformar nuestra vida y para llevarnos a una eternidad. ¿Qué haremos con el príncipe de la vida? ¿Nos rendiremos realmente a Él, mi apreciado hermano en Cristo Jesús? ¿Estás tomando la decisión de ser fieles? Hoy hemos escogido el terminar el sábado. El sábado que viene vamos a buscar otro horario, simplemente para que podamos estudiar la longitud de las 24 horas sagradas, desde el viernes que se pone el sol hasta cuando se vuelve a poner al terminar el Santo Sábado. Pero saben, cada sábado
crecemos en el Todopoderoso. Por eso dice allí en Apocalipsis 22, el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Nunca más habrá muerte, nunca más habrá dolor, nunca más existirá el pecado. Tú y yo nos encontraremos en ese bello hogar. Estamos preparados para ese bello hogar. Quiero orar y terminar con ustedes con esta plegaria, ya despidiendo este sábado que estamos finalizando. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el sábado que nos diste. Gracias porque pudimos deleitarnos en ti, Señor, y aprender a crecer en tu gracia infinita, en tu poder que va más allá de todo poder. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús en todas partes de la tierra. Apresúranos, Señor, nuestros pasos en nuestra entrega a ti, para que tu obra concluya. Entra en el receptor de radio de nuestra vida. Cambia lo que tienes que cambiar, Señor, para que seamos obedientes y te veamos venir pronto en las nubes de los cielos y podamos ser ciudadanos del reino eterno que el Señor ha preparado para todos nosotros. Te lo suplico y te lo pido en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Saben, amigos míos, el día de la última batalla llegó. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un Clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Por su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Por eso, ahora ya, después de haber pasado estas horas tan hermosas cerca del Señor, Dios nos bendiga en gran manera.
Que el Señor haga resplandecer nuestro rostro. Que tengamos una feliz semana en la cual nos preparemos para el siguiente sábado, para honrar y adorar a nuestro Creador. Solamente quiero hacer referencia a los temas que tendremos. Y allí leemos, ¿verdad? Miércoles 10, acordémonos, el miércoles 10, un nuevo planeta al fin de 1000 años. Ese va a ser el tema. Impresionante, es un viaje a la eternidad que el Señor lo reveló. De manera que será realmente un tema grande que lo tendremos en 2 partes, como ustedes ven. El jueves también un nuevo planeta al fin de 1000 años. Y luego completaremos la semana, ya indicaremos con qué temas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Un abrazo virtual a todos. Feliz semana después de haber finalizado este día de reposo.